los archivos, ¿verdad?, que vamos a manejar en la clase de hoy. Tenemos uno que habla sobre introducción al movimiento de tierra. Tenemos uno fotografías también para aclarar un poco lo que veíamos en la clase pasada. Y también tengo los resultados de la evaluación de los cómputos métricos que me entregaron ustedes el día lunes. Me falta solamente la evaluación de los formatos, ¿verdad? Porque también yo le doy peso a, a la presentación. Es decir, que el número que aparezca, el valor que aparezca en la hoja de resumen viene automáticamente de la hoja de cálculo. O sea que si cualquier cosa se cambia, también se cambia. Los cómputos que han servido de base para esta evaluación, para la evaluación comparativa, porque como hemos dicho antes, los cómputos métricos no, nunca van a ser un valor exacto. O sea, si yo mismo me pongo a hacer los cómputos de ese proyecto y lo hago una vez, me van a dar unos resultados. Y si lo hago una segunda vez, lo más seguro es que me den algunos cambios, perdón, en algunas eh, partidas. Bueno, eso es propio de los cómputos métricos. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluarlo? Pero en este caso, como este es un proyecto real, una obra donde se nos pidió que presentáramos presupuesto, bueno, entonces lo que hace el cliente que es el dueño de la obra, el dueño de esta casa, el dueño del terreno, ha contratado a un arquitecto que es el que se ocupa de todo el proyecto. Ese arquitecto contrata a un ingeniero calculista, también contrata en este caso específico a una empresa de pilotes. eh, entonces esa empresa de pilotes y ese ingeniero de, de proyecto, calculista, además de los cálculos que entrega, de toda la memoria descriptiva con todos los cálculos estructurales, entrega unos cómputos métricos. O sea, parte de su trabajo es la elaboración de los cómputos métricos y la entrega de esa información al arquitecto en primer lugar y después el arquitecto la, se la da al cliente o a veces el arquitecto también hace como de gerente del proyecto y es encargado para eso por el cliente para que en su nombre solicite los presupuestos. Supone que el arquitecto está más vinculado con las empresas del ramo, con las constructoras, que el mismo cliente. Entonces, el cliente lo que hace es que le cede esa responsabilidad para que se ocupe de eso, ¿no? Entonces, el arquitecto llama a dos, tres, cuatro a empresas que considere que tienen la capacidad, la experiencia, la experticia, los equipos, el personal, etcétera, etcétera,
para acometer esa obra. Y de allí sale, van a salir unos presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que le entrega el arquitecto a esta empresa constructora? Los cómputos métricos. ¿Para qué? Para que las empresas pongan los precios a cada partida, que son los llamados precios unitarios, y de ahí resulta un presupuesto. Pero en este caso nos estamos ocupando nada más de las obras de estructura. Entonces hay unos cómputos métricos disponibles, eh, excepto para los encofrados. Por alguna razón, este proyecto, y eso lo hacen muchos los computistas, se dedican al concreto, se dedican al acero y obvian los encofrados. Cuando los encofrados también son una partida que manda, pero al final son unos cuantos miles de dólares que se van en obras de encofrado. De modo que los encofrados, si los estimé yo, de alguna manera, y ¿qué es lo que yo hago para evaluar estos trabajos? Yo monto una hoja Excel con los resultados de todos ustedes. Claro, en este caso son grupos, hay 4 grupos. Vacío allí en ese cuadro con todas las partidas del presupuesto de los cómputos métricos, vacío los resultados de ustedes y en una columna al final pongo los resultados míos, que yo llamo BMP, valores más probables, valores más probables. Entonces, bueno, vamos a ver esa hoja, si la tiene por ahí Gabriela y la puede subir en pantalla para ir viendo cómo es la evaluación. Fíjense ustedes cómo ahí hay los 4 equipos y el valor más probable. Hay unos colores amarillo y rojo. Bueno, la diferencia permisible debería estar entre un más menos 5%. Porque es un proyecto complejo en cierta forma, con mucho detalle, y bueno, estoy dándole peso también a reconocimiento al esfuerzo porque ustedes trabajaron con información de proyecto real. Si fuese un proyecto hecho para nada más, para hacer cómputos métricos, como el que les puse de ejemplo por ahí, eh, eh, vimos en la clase pasada también, con 3, 4 ejes o 3 ejes en cada sentido, ya está, bueno, ahí se reduce el margen de tolerancia a un máximo de 10% o más o menos 10%. Entonces, lo que está en amarillo quiere decir que, que no es un valor aceptable,
pero es medio aceptable, vamos a decir. Está fuera del rango, ¿verdad? El rango, como les digo, puede ser lo máximo que se te fue 20% del valor más probable. Entonces, cuando no hay color, el cómputo está aceptado como tal, tiene su valor. Pues, su valor. Si son 49 partidas, bueno, tiene 1 de 49. Y si es amarillo, entonces yo le quito medio punto. Medio vale en la mitad de ese cómputo. Y si está en rojo, bueno, quiere decir que no está dentro de un rango aceptable, ese valor se descarta, no tiene ningún eh, sentido para efecto de cómputo métrico y se descarta. Entonces ustedes ven allí, todos los pueden ir bajando. Por ejemplo, todavía no, por ejemplo, para comparar lo que tenemos aquí. En los pilotes, bueno, el valor más probable era 162, y de hecho hay tres que tienen 162. Igual con el otro diámetro del piloto 81. Entonces no sé por qué al primer grupo le da 198 y 99, o sea, está fuera de rango. Aunque no sea una diferencia tan grande, bueno, yo tomo en cuenta que es muy fácil el cálculo del cómputo del piloto porque es una longitud y nada más. Entonces por eso castigo y pongo medio valor. En el caso de la piedra picada, casi todos estuvieron dentro del rango, mi me da 17.33. A mí no, este valor venía ya calculado por el computista. Y uno que está totalmente fuera de rango. Las excavaciones para fundaciones, aquí siempre hay mucha variación, hay uno solo que está muy bajito, entonces le pongo medio valor. En el tanque hay uno solo que está muy alto y se lo pongo también por la mitad. Después vienen los concretos, etcétera, etcétera, y ve bajando, Gabriela, por favor, donde siempre va a haber y la viga se corta en la columna, la viga se mide de cara a cara de columna. De modo que esas cosas van influyendo en los resultados de todos ustedes. Eh, también tomar en cuenta que en las vigas se incluye el macizado, algunos no lo habrán incluido, por eso le dan menos. Tomar en cuenta que en los encofrados, el encofrado de columna sí es por debajo de la viga más alta, el encofrado de viga es de cara a cara de columnas, eh, el encofrado del nodo se le agrega al encofrado de vigas, eh, la losa nervada es un área y se deben descontar los macizados porque ya están metidos en las vigas, pero el encofrado de la losa sí incluye los macizados. O sea, todos esos detalles van influyendo en los resultados. Y como les digo, cuando llegamos a los aceros, bajamos aquí a los aceros, por favor. Acero. O también que no lo trabajaron, pues si no lo trabajaron también no tienen valor, por supuesto. Entonces, el final de esto es que lleguemos hasta la última fila, llegamos hasta hoy, que bueno, no se ve mucho aquí por voy a cambiar un poquito para que se viera donde dice valores, o sea que por ahí quedó un medio valor solito,
Entonces, bueno, 20.5 de 49. Y el segundo tiene 35, el tercero tiene 24 y el último tiene 19. Entonces, eso en porcentaje, con respecto a los 49 cómputos, resulta que el primer grupo obtuvo un 42% de respuestas aceptables, el segundo un 71% de respuestas aceptables, el tercero 49% y el cuarto 39%. Eso llevado a una calificación sobre 8 puntos nos da 3.3 para el primer grupo, 5.7 para el segundo grupo, 3.9 para el tercer grupo y 3.1 para el cuarto grupo. Faltan dos punticos que tienen que ver con los formatos, ¿verdad? O sea, ver las hojas de Excel, aquí me tomo otro tiempo en eso para detectar y observar cómo trabajaron las planillas, si están bien las fórmulas, si están bien la conexión entre las hojas de cómputos y el resumen de los cómputos. Bueno, si está todo bien, son 2 puntos más que se sumarían allí y ahí le daría la nota sobre 10. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Este, por fin, ¿en qué parte estaban lo de la partida esa de las primeras, la de base de columna, que no, o sea, de verdad nunca supe cómo saca eso? Bueno, yo Base, tampoco lo sé, pero yo, como le digo, esos cómputos los entregaron así, los entregaron así, o sea, porque yo no he visto el proyecto en detalle. Ya que Sí, profe, porque yo calculé lo de la base de columna y creo que soy el único que tiene el valor ese es el allí, pero en cómputo. el encofrado no sale nada. Vamos arriba para ver base de columna. Son de bases de columnas. Aquí hay una partida que tiene 3.02 y el cómputo más probable que es el que suministró el computista 2.07. O sea que ese computista lo vio en los planos. No podemos dudar de la capacidad del calculista, que es generalmente el que hace los mismos cómputos, para detectar en sus planos dónde está el cómputo. Así que yo lo doy por válido, 0.07. Y hay uno que lo consiguió, 3.02, y se lo voy a poner bueno. Otro que puso 76 metros, no tiene sentido, y dos que no pusieron nada. Profe, pero tengo una duda. Eso porque en el encofrado de esta misma partida no aparece ningún valor. Esa es mi duda, pues. Bueno, no aparece porque como son fundaciones no se encofran. Aparece el computista, digamos, no, el computista no puso encofrado, a lo mejor fui yo el que puse la partida de encofrado, pero como es, o sea, la puse porque si fuese encofrado a veces las fundaciones, si se sobrecava, por ejemplo, la fundación, entonces uno, para no gastar tanto concreto, uno encofra el perímetro de la fundación. Yo me imagino que esto puede ser la fundación del muro de la escalera, por ejemplo. O las fundaciones de la base de la escalera donde Ah, arrancan. de la base de la escalera, profe. Sí, eso puede ser. Entonces, bueno, ahí tienen los resultados. Yo creo que esto como primer ejercicio de cómputo métrico les va a dar una buena base para resolver algo más sencillo que lo que vamos a hacer en el examen. Este, yo espero que todos los que formaron parte de los grupos hayan trabajado.
¿Ok? Lo cual después se va a determinar seguramente según cómo trabajan en el examen. Ok, entonces podemos pasar al tema que veníamos hablando del movimiento de tierra. Vamos a mostrar, en primer lugar, un material que se llama Introducción al Movimiento de Tierra. Este material se lo va a compartir Gabriela después, lo va a subir al clásico. Por favor, Gabriela, lo puede subir. Abre ahora el archivo, Introducción al Movimiento de Tierra. Bueno, alguien me dice qué equipo está trabajando allí. ¿Cómo se llama ese equipo? Payloader. Es un payloader, ¿verdad? El nombre técnico en español es cargador frontal. Cargador frontal. Pero popularmente se le da el nombre como el nombre en inglés. Payloader es lo correcto. Payloader quiere decir una pala cargadora o un cargador de pala. También se llama así. Normalmente se le va a llamar payloader. No confundir con shovel porque shovel es otra cosa. Entonces vamos a bajar para dar un vistazo rápido al contenido de estas láminas. Ahí hay una agenda que habla de los materiales, el tipo de suelo, los tipos de movimiento de tierra, excavación, carga, transporte, descarga, extendido, compactación. Seguimos. Esto es para que ustedes cuando lean y lo procesen posteriormente, el estado de los materiales. Materiales en banco, se da materiales en banco como está, en el estado natural que está. ¿Ok? Tal como se encuentra en el terreno. Material suelto es una vez que nosotros excavamos material, y nosotros metemos un D8, un tractor a cortar material, y después lo está amontonando, él se esponja, hay un esponjamiento. Entonces se habla de material suelto, es el material esponjado. Ajá, no sigue, esto es todo teoría. Propiedades de algunos materiales, aquí hablan de los pesos, el esponjamiento, esto es importante, ¿verdad? Porcentaje de esponjamiento. O factor de esponjamiento. ¿Ok? Tipo de materiales geotécnicos, la grava, la arena, el limo, la arcilla, muy importante, materia orgánica, eso ya ustedes lo manejan que no hubieron suelo, pero aquí está considerado desde el punto de vista de su uso como material para relleno o para dificultad en la excavación. Características de los suelos, ¿ok? Las gravas y las arenas, los limos y muy rápido, un momentito arriba. Limos, arenas y arcilla. Ok. Aquí está el efecto del agua. Esto es importantísimo, ¿no? Ya va. Gabriela, quédate aquí ahí. Ajá. Dice, el efecto del agua en las arcillas y los limos es muy importante. O sea, cualquier variación mínima que sea en la humedad del material nos va a causar que el material no compacte, no logre su densidad máxima. De allí viene eso que se llama Proctor, ¿verdad? El ensayo Proctor puede ser estándar o modificado. Hoy en día trabajamos más que todo con el modificado. Es una curva, así como una parábola, donde se grafican valores de densidad máxima seca y porcentaje de humedad. Entonces hay un punto máximo en la curva que corresponde a la densidad máxima seca y ese punto también corresponde con la humedad óptima. Entonces, en función del tipo de material, esa curva puede ser más abierta, la parábola, o más cerradita, así, la parábola. La curva abierta, que significa que no importa que varíe un poco el agua, la cantidad de humedad,
la variación de densidad no va a ser tan grande. Ese es el caso de los suelos granulares. Por eso que el granzón, por ejemplo, es un material ideal para compactar, que le puede poner poquita agua o mucha agua y el efecto de la compactación no es tan grande. En cambio, una arcilla, un limo, que es una curva cerrada, la variación de humedad, por pequeña que sea, corresponde a una variación de densidad significativa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando compactamos suelos arcillosos. Que seguimos bajando allí. Ahora se puede bajar, por favor, Gabriel. Tipo de suelo. Seguimos. Resumen. Después, más procedimientos comunes. Banqueo. ¿Qué es banqueo? Banqueo es excavación en superficies largas. Se refiere más que todo cuando hacemos banqueo para terraceo en urbanismo o para construcción de obras de vialidad o presas. O sea, son grandes extensiones y el corte es más que todo horizontal. Eso se refiere al banqueo. Excavaciones en zona de préstamo es cuando estamos sacando un material de buena calidad para usarlo como relleno en la subbase de algún pavimento o de alguna estructura que requiere un mejoramiento del suelo. ¿Okay? Entonces, material de préstamo, aquí en Barquisimeto, el material ideal que se consigue para préstamo es esa lutita que existe por allá hacia las zonas aledañas a la circunvalación norte, que de allí se saca mucho material de relleno de buena calidad. Claro, de préstamo. Ideal sería un granzón del río, como también lo sacan mucho ahí en el cauce del río Turbio, pero esto ocasiona un daño ambiental importante. Ok, entonces seguimos. Por favor, baja más allí. Excavaciones en zonas de préstamo. ¿Qué más? Ejecución de terraplenes. Bueno, los terraplenes ya es la compactación, ¿verdad? También de superficie muy grande. Terraplenes para hacer una pista de aterrizaje. Terraplenes para hacer la subbase de una autopista. ¿Okay? Se realiza con tractores de oruga. Ya vamos a ver que son tractores de oruga. El transporte de materiales, bueno, es parte de llevar un material de un sitio a otro, a veces con camiones, a veces con mototraillas. Seguimos allí, por favor. Equipo utilizado. Bueno, aquí está una cargadora de ruedas, llaman allí, para nosotros es el cargador de... Aquí empiezan a confundir los términos, ¿verdad? Cargador de rueda, ok, lo acepto, es el mismo cargador frontal o payloader, pero el que está al lado que dice retroexcavadora, no, esa no es retroexcavadora, es una excavadora de oruga. Y el que está abajo, bulldozer, sí, es un nombre que se le da también al tractor, es un tractor de oruga o bulldozer. Seguimos. Aquí está este que se llama cargador para cargadora sobre oruga. Este es el shovel. El shovel es un equipo para carga que trabaja sobre oruga. La compactadora, la mototrailla, la motoniveladora. ¿Y qué más? Eso es todo. No, todavía faltan. Bueno, hay una descripción ahora de los equipos. Seguimos. Y ya. Ahí termina. Bueno, eso es un material que ustedes pueden leer, deben decir, asimilar, porque yo siempre les pongo unas preguntas de teoría sobre la aplicación o la selección de equipos para diferentes actividades de movimiento de tierra,
Y bueno, y es donde me cometen más errores, ¿verdad? Que no tienen todavía la experiencia, pero uno puede, mediante lectura, eh, identificar los equipos y sus usos. Vamos a tratar de hacerlo ahora. Por favor, vamos a poner la que dicen fotos, equipos de movimiento de tierra, fotos. Tiene un, un, una pala con un cucharón hacia el frente, hacia el lado que tiene las ruedas más grandes, está ese brazo largo que es el que permite hacer excavaciones de zanjas, por ejemplo. Este es un equipo ideal para excavaciones de zanjas. Y del otro lado tiene, pero ahora tiene recogida la pala que utiliza para el brazo, con la pala que utiliza, cuchara que utiliza para excavar, y tiene entonces la de apilar o amontonar un material utilizando el payloader. O sea, que tenga un equipo versátil, que cumple esa, tiene la misma versatilidad, no tiene el mismo rendimiento, debo decir, de un payloader. Un payloader es un peso que le quita desplazabilidad. Pero bueno, se entiende bien cuáles son los usos. Después tenemos la excavadora de oruga, que aquí le llamamos Jumbo en Venezuela, porque eso es como que dije antes, fue una marca que llegó aquí. Y de hecho era una marca de retroexcavadora, pero después se quedó con el nombre de Jumbo a la que es de oruga. Entonces, bueno, fíjense ustedes, un equipo más pesado, sobre oruga, que permite andar sobre terreno más inestable, pendiente, fangoso, etcétera. Pero la función es básicamente excavar, ¿verdad? Es ideal para hacer zanjas anchas y profundas, ¿verdad? Donde se requiere mucho más brazo, mucho más eh, palanca para poder sacar material y dar un buen rendimiento. También si vemos la de abajo, esta es otra función que podemos hacer con una red, con una... Fíjense aquí, esa máquina está perfilando un talud. Ya está caminando en este momento, pero al mismo tiempo está perfilando con el cucharón la pendiente del talud. Este es un trabajo que hace muy bien esta máquina. Y esta máquina combinada con un tractor de oruga hacen un trabajo increíblemente rendidor, que funciona muy bien para hacer, por ejemplo, movimientos de tierra donde no hay que trasladar mucho material o no hay que trasladarlo a grandes distancias. O sea, un tractor y una excavadora de oruga son ideales para hacer movimientos de tierra, por ejemplo, cuando hicieron aquí en la ribereña los distribuidores. En todos esos distribuidores había un trabajo previo de movimiento de tierra, y estos fueron los equipos que se combinaron con mayor rendimiento. La excavadora de oruga y el tractor. Entonces, bueno, totalmente tiene que ver con las capacidades, ¿no? En la clase pasada decíamos que una retroexcavadora, la que está arriba,
podríamos excavar, a ver, sube un poquito para ver otra vez la retro, la excavadora de Aruga. Así, una zanja, linealmente, da mucho más rendimiento que si la ponemos a excavar fundaciones de zapata para hacer una edificación. ¿Por qué? Bueno, porque aquí simplemente se va desplazando en un solo sentido, ¿no? El clavado, el operador simplemente levanta esos gatos allí, las patas que tiene, y mueve la máquina hacia atrás y sigue excavando. Para hacer un zapata, él tiene que recoger por completo el brazo y todo el equipo, desplazarlo de una fundación a otra. ¿Ok? Y entonces también esa excavación que va sacando, tiene que echarla, ese material que sale de la excavación, tiene que irlo apilando en algún sitio para que no le estorbe para su mismo desplazamiento. Entonces, no es como aquí, porque aquí en una zanja el material se va echando de un lado y no le estorba para seguir avanzando. O a veces también se utiliza que el material se excava y se carga de una vez sobre un camión, y él lo puede hacer. Entonces no tiene ese problema del caso de las fundaciones, donde se mueve constantemente de una excavación a otra, de una zapata a otra. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de una máquina de esta? Bueno, depende también de la capacidad de, de la, de la, del modelo. Acá, este es una Caterpillar, pero los modelos que se utilizan más aquí en la oficina de Venezuela son los John Deere, JD, son las iniciales John Deere, y después vienen 310, 410, 510. A medida que aumenta la numeración, aumenta también la capacidad de, de excavar a mayor profundidad y mayor volumen. O sea, el rendimiento va a aumentar. Entonces, para un equipo promedio, como el que vemos normalmente aquí en la ciudad, que son los más pequeños, los 310, los 410, y estaríamos hablando de que puede ir entre 50 y 100 metros cúbicos por día. 50 y 100 metros cúbicos por día. Estamos excavando zapatas que son pequeñas, que la máquina tiene que estarse cambiando de un sitio a otro. Vamos a estar más cerca de 50 metros cúbicos por día. Pero si vamos a zanja, entonces allí vamos a subir a casi el doble, los 100 metros cúbicos por día. Ahora, voy a apagar aquí este aire. Abrirla. Ahí. Ajá, esa es la retro. Vamos a bajar ahora a la... Retro está ahorita entre 150 y $200 el día. Ese es el valor del alquiler.
y eso ya es bastante. Quiere decir que si tenemos una retro, un sótano de 2.000 metros cúbicos, nos vamos a tardar por ahí unos 10 días. Un segundo que voy a atender aquí una llamada. Ajá, decíamos eso, ¿verdad? Que podemos excavar, esta máquina es ideal para excavar un sótano de un edificio. El acceso, las complicaciones o las facilidades que tenga para el desplazamiento de la máquina dentro, porque no es igual excavar un sótano donde tengo limitaciones de espacio, porque digamos que un edificio que está cerrado por tres lados, nada más tengo el frente libre, porque a ambos lados y al fondo hay otras edificaciones. Eso significa que la máquina tiene que trabajar nada más por el frente. En cambio, que si la máquina tiene un terreno que está totalmente abierto, entonces la máquina puede atacar la excavación del sótano en esos cuatro frentes. Y eso le va a dar más rendimiento. Bueno, claro, en la excavación de sótano, este equipo hace doble función, porque él va excavando y al mismo tiempo va cargando camiones, porque ese material sale de allí, es un sótano, no hay dónde usarlo después. Ese material se carga sobre camiones y va a un sitio de bote o va a un sitio donde alguien más lo pidió, lo negoció, porque le hace falta para hacer un relleno. Ok. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuánto rinde? Ya les dijimos, ¿no? Entre 200 y 300. No, Profe, ajá. ¿sabe con respecto al proyecto bueno, con el proyecto que nosotros estamos haciendo y con el ejemplo que usted dio en la clase pasada, ¿verdad? Sí. Usted dijo que, bueno, que era mejor utilizar una red. Ahora, yo pregunto, ¿sabe que nosotros cuando vamos a acabar la zanja para la Villarriosta, ella tiene un tamaño especificado, ¿no? Sí, O sea, ella tiene el tamaño que tiene la viga más el encofrado. correcto. Ahora, cuando uno usa la retro, no estaríamos sobreexcavando, o sea, excavando de más por el tamaño de la pala, digo yo. Bueno, no, pero es que la pala se puede cambiar. Hay palas de 30, de 40, de 60. ¿Entiendes? Ah, ok, Entonces, ok. las palas son intercambiables. Ok, perfecto, gracias. Ok, bajamos entonces, por favor. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el tractor de oruga. Este tractor de oruga se le llama bulldozer en Estados Unidos, toro que está como los toros de Lidia, que hacen así con las patas, están raspando el terreno. Entonces, esto es lo que hace un bulldozer, un tractor de oruga, que aquí se le conoce con la denominación de Caterpillar. Es tan popular el equipo y el que más vemos aquí en Venezuela, que ya uno habla de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Las capacidades obviamente van en función de esa numeración. Un D4 lo puede utilizar, por ejemplo, para deforestar, deforestación liviana,
¿verdad? En una finca. ¿Ok? Un D6 puede utilizarlo también para hacer una laguna en una finca. Un D8, ¿verdad? Entonces ya un D8 es para hacer un trabajo más pesado. Normalmente los D8 se utilizan para hacer carreteras, las vías de penetración, las carreteras, el corte de un cerro, ¿verdad? Imagínense que vayan para Sanare, para Cubiro. Entonces esos cerros fueron cortados con este equipo. Es una máquina que tiene una gran potencia, una gran capacidad de corte, porque justamente tiene una tracción muy grande por el que utiliza las orugas. ¿Ah? Ella puede, esta máquina puede cortar, mas no puede cargar. La pala que tiene, con una cuchilla, es una pala casi que recta, tiene una curvatura, ¿no? Que mejora el ángulo de ataque, se llama. El ángulo de ataque y hace que el material se desplace hacia un lado. Ella se puede girar en el sentido, digamos, del plano vertical, se gira en alguna forma para mejorar el ángulo de ataque al, al terreno. Pero no es una máquina con la que yo pueda cargar. No puedo cargar, ella no retiene más. De arriba pareciera que tuviera capacidad de carga, pero no, lo que está empujando y al empujar acumula material y tiene tanta fuerza que sigue cortando. Ella está cortando allí. Entonces, esta máquina tiene una capacidad de corte, de banqueo, mucho mayor que el mismo excavador de oruga. Pero esa capacidad la tiene en superficies grandes como carreteras, como lagunas, como presas, ahí donde este equipo desarrolla toda su capacidad. Entonces el tractor de oruga tiene también otra función que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Básicamente es corte, pero vamos a ver la siguiente, a ver qué nos trae la próxima fotografía. Ok, aquí está una mototraílla, ¿verdad? ¿Ah? La mototraílla en inglés llaman turn and pull, pero entonces aquí la gente, muchos operadores de mototraílla hablan del turn and pull, viene de esa palabra en inglés. Y normalmente es mototraílla, una máquina grande, de una gran capacidad de carga, que puede almacenar en esa tolva 14, 15, 20 metros cúbicos en un solo viaje. Ella tiene una cuchilla por abajo que permite que vaya cortando y cargándose. Lo que no tiene es suficiente tracción para poder cortar un material que le ofrezca cierta resistencia. Entonces necesita alguien que la empuje. ¿Verdad? Vamos a ver entonces la fotografía de abajo, que está abajo. En la foto inferior, ahí tenemos ahora un tractor empujando una mototraílla, que es lo que hace que ella se vaya cargando. Ese tractor tiene que ser un D9, ¿okay? No es un D8. Utiliza mínimo D9 o D10. Pero mototraílla, en esta función de carga empujada por un tractor, tiene que ser un tractor mínimo D9. Esto tiene cantidad de carga, capacidad de carga y rendimiento mucho mayores. O sea, yo con este sistema puedo cortar 1.200 metros cúbicos por día. Pero necesito espacio. Yo no voy a cortar no puedo cortar un sótano con esto. ¿Ok?
Tampoco puedo hacer una excavación para cloacas con esto, como me han puesto en los exámenes. Si me quieren una mototraílla hacer una excavación de una cloaca, ustedes me dirán. Esto es un equipo muy grande que me funciona para hacer un urbanismo. Yo necesito una terraza para poner 100 casas, 200 casas, en unas diferentes terrazas, con los mismos niveles que tenga el terreno. Me sirve para hacer la vialidad de una autopista, de una carretera, porque tengo que transportar material varios kilómetros o varios metros adelante del sitio de corte. Y yo puedo poner una serie de mototraíllas a trabajar conjuntamente con un solo tractor, porque si la distancia de transporte es muy larga, la carga puede que tome, la carga quiere decir mientras está el tractor empujando la mototraílla, póngale que dura 1 minuto, 2 minutos, pero el traslado puede tardar 5 minutos. Entonces, hasta que ella regresa otra vez, está el tractor ahí esperando. Entonces quiere decir que tengo que poner otra mototraílla o 3 mototraíllas para que el tractor no tenga tiempo de ocio esperando que llegue de regreso la última mototraílla. Ok. Una forma también de trabajar las mototraíllas sin necesidad de un tractor es haciendo uso, aprovechando, mejor dicho, la gravedad. Entonces yo puedo poner una mototraílla de alguna carretera, más o menos suave en cuanto a la pendiente, en un cerro, y llego a un sitio en el cerro donde ya tengo suficiente espacio para cortar y mandar esa mototraílla para abajo, rodando por el cerro abajo. Entonces, cuando va bajando, su propio peso le da suficiente potencia para irse llenando ella sola, haciendo uso de la gravedad. Es decir, ella se va como que frenando y cargando al mismo tiempo. Son pendientes grandes en un cerro. Imagínense ustedes, por ejemplo, ese cerro de Cerrito Blanco. ¿Ok? Eso quedó más blanco después que lo cortaron en mototraílla, porque de ahí sacaron material para hacer el relleno de la autopista Prudencio Jiménez, que va para Quío. Entonces las mototraíllas se encaramaban allí, se andaban para abajo y se iban cargando. Este es un sistema un proceso de carga con riesgo, porque solamente los operadores más competentes lo pueden hacer, lo saben hacer. ¿Okay? Porque si se les voltea la carga, si se les desalinea la tolva con respecto a la traílla, que es el motor que está delante, con respecto al motor, a la cabina, pues, cuando se pueden volcar y han ocurrido accidentes. ¿Okay? Pero es cuando se usa en pendientes, haciendo uso, aprovechando la gravedad. Bueno, seguimos entonces. El siguiente equipo que vamos a conocer. Pero este ya lo conocen, por ahí me dijeron que se llamaba payloader. Aquí lo tienen. Un cargador frontal es un payloader. Eso es lo que hace. Carga con esa pala. Fíjense que ya tiene una altura suficiente para cargar un camión. Ella tiene suficiente movimiento en el sentido del eje, pues, de los que sostiene esto se llama la cuchara de la pala. Ella gira para descargar, gira para mantener el material sin que se desborde. Y abajo ven cómo está cargando un camión. Pues. Entonces, este equipo
cargador de ruedas o payloader es de los más comúnmente observados en las obras para cargar camiones. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un sótano y no tengo una excavadora de ruedas, sino que tengo un tractor de 7, ¿cómo más pudiera yo hacer ese sótano? Bueno, yo meto el de 7 a cortar y meto un cargador de estos a cargar camiones, ¿verdad? Entonces yo puedo también hacer un sótano combinando equipos, un cargador frontal, perdón, un tractor de 7 o de 8 y un cargador frontal con camiones. Ok, baja un poquito para ver la foto de abajo mejor. No la veo. Ahí está. Está justamente haciendo el trabajo de cargar un camión. Ok, este es el cargador frontal. Seguimos bajando. Una motoniveladora o patrol, ¿qué es lo que hace? Bueno, justamente nivelar, conformar. Este es el equipo ideal para conformar la rasante de una vía, para conformar también un talud, se puede hacer, para hacer una cuneta, también se puede hacer. Entonces, no es un equipo para excavar, es un equipo para nivelar y conformar, darle una rasante, una uniformidad uh, suficiente para que ya después de eso, bueno, lo que quede es pasar un rodillo y empezar a colocar un pavimento. Entonces este es el patrón y abajo tenemos otra vista del patrón, ahí lo tienen. Ahí está justamente conformando. Si hay un traslado de volumen de material, pero no es muy grande, porque si le sobró, él tiene que cortar con la cuchara y lo va desplazando hacia los sitios que están más bajos. Y eso es lo que significa una nivelación. Cortar aquí y rellenar allá. Motoniveladora. Ok, seguimos. Esto es lo que ustedes pueden llamar shovel, ¿verdad? Fíjense que esta pala, lo que está haciendo, ya se está girando suficiente, tiene una capacidad suficiente para mantener material allí cargado y puede también cargar un camión. ¿Sí? Pero está sobre orugas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al ¿cómo se llama? Al payloader? Bueno, que está sobre oruga, entonces él puede trabajar en terreno mucho más inestable, puede trabajar en pendientes, puede hacer pequeñas terrazas. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, qué sé yo, en Monterreal, en Pedregal, esas zonas de Barquisimeto que están en la parte alta de la meseta, pero muy vecinas aledañas al río Turbio. Entonces, las casas son generalmente en ladera, hacia abajo. ¿Okay? Aquí la vía está alta y la parcela me queda bajando. Entonces, necesito cortar ese cerro y darle por lo menos una o dos terrazas para allí levantar los pisos de la casa, ¿no? 1, 2, 3 niveles, lo que sea. Entonces, esta máquina me funciona bien en pendiente, para cortar también, porque tienen suficiente tracción. El payloader puede cortar sobre eso. El payloader es sobre rueda, no sobre oruga. El payloader, lo teníamos antes, no es para cortar, pero si el terreno está muy suave, también puede cortar algo. Pero si un terreno duro, necesitamos un shovel. Esta es la máquina para cortar y cargar.
a ver, no tiene mucho rendimiento. Y yo me pongo a hacer un sótano con esto, pierdo plata. Me sale mucho más barato hacerlo con una excavadora de oruga o con un D7 más un taller. Aquí están viendo ustedes también que él puede entonces empujar y cargar. Este no es un tractor de oruga, este es un short. La diferencia está en la pala. La pala es para cargar. El tractor no puede cargar, solamente puede cortar. Ok, ¿y qué más tenemos? Creo que tenemos los equipos de compactación. Aquí está la compactadora pata de cabra en un rodillo que tiene unas pullas con la forma de, que le dice así, de la pata de la cabra. La pata de cabra es para suelos arcillosos, para suelos cohesivos, donde la compactación viene del fondo hacia arriba. Entonces esas patas entran en el terreno, van pullando el terreno y lo van compactando al final de cada pata de esa. Y pues de varias pasadas se logra que ese material compacte, obviamente a las condiciones de humedad óptima. Y de abajo tenemos una vibrocompactadora, es decir, en el de arriba es solamente con un rodillo pata de cabra, pero no vibra. Entonces el de abajo, que es un vibrocompactadora pata de cabra, espera que aparezca. Ajá, entonces aquí, ¿qué logramos? Bueno, logramos compactar suelos arcillosos, pero también suelos mixtos. ¿Por qué? Porque los suelos granulares compactan con vibración y los suelos mixtos y los suelos arcillosos o cohesivos compactan con pata de cabra. Entonces, para compactar un suelo que sea mixto, un suelo gravo arcilloso o gravo o arcillo arenoso, entonces necesitamos que haya tanto la forma del rodillo pata de cabra más el efecto vibratorio. Entonces, este es un equipo ideal, la vibrocompactadora pata de cabra. Y ya si el suelo, bajamos, si el suelo es un poco más, digamos, el suelo granular, solo necesita vibración, no requiere pata de cabra, entonces vamos al rodillo liso, que es este que está aquí. El rodillo liso compacta suelo granular. Yo no puedo usar este equipo para compactar suelos cohesivos, ni arcillas ni limos. Aquí vemos entonces toda una batería pues, de rodillos lisos vibratorios, obviamente, porque si vamos a compactar suelos granulares necesitamos vibración. Así que la compactación de los suelos es algo bien importante. Hay un material que ustedes tienen que revisar, que es todo lo que tiene que ver con el ensayo Proctor, que ya lo mencionamos. Seguramente ustedes lo vieron cuando estudiaron la materia de estudio de mecánica de suelo. Pero, ¿cómo medimos nosotros el grado de compactación de un suelo? ¿Alguien me puede decir cómo se hace? O el relleno que se hace en una zanja después que metemos una tubería de cloaca. ¿Alguien puede comentarme? ¿Han visto hacer ustedes ese ensayo? Bueno, parece que no. Entonces, piense bien, es demasiado importante y por eso es que no ve tantos casos
de suelos más compactados, de rellenos más compactados, y entonces hacen los trabajos, por ejemplo, hidrolara, y rellenan, y después asfaltan, hacen el bacheo, la reconstrucción del asfalto, y al tiempo se hunde la realidad, se hunde la zona donde estaba donde se hizo la cloaca, la reparación o una cloaca nueva que se metió. Entonces todo pasa por un control de compactación de relleno. Esto es un tema bien importante. Me faltaría mandarle algo más de material, que lo tengo, pero necesitaría escanearlo porque no lo tengo digitalizado. De partida tenemos que hacer un ensayo del material que estamos compactando. Ese es el ensayo propio. O sea, si estoy compactando material del mismo sitio, o sea, yo excavé y el mismo material que excavé lo voy a volver a colocar compactado. Que puede ser un suelo arcilloso, gravo arcilloso, limo arcilloso, lo que sea. Entonces lo llevo a un laboratorio y me le hacen un ensayo propio. Yo voy a pedir que me hagan el producto modificado porque es el que considera una energía de compactación similar, digamos, a la que los equipos de compactación que hay hoy en el mercado me van a dar en el sitio de la obra. O sea, las condiciones del ensayo en laboratorio del producto modificado van a ser parecidas a las condiciones de la compactación del suelo en sitio, con los equipos disponibles para eso. De modo que el laboratorio me va a dar el valor de la densidad máxima seca y el valor de la humedad óptima. Entonces yo tengo que ver si mi compactación está siendo hecha a ese valor, o si el contrato o las especificaciones del contrato indican que la compactación debe estar, por ejemplo, al 95% del producto modificado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si el producto dio 2.800 kilos por metro cúbico, entonces el 95% de eso me debe dar la densidad de campo. Ahora, ¿cómo mido la densidad de campo? ¿Alguien lo sabe? Ya yo sé que el laboratorio se encarga de darme el producto. Me dice cuál es la densidad máxima y cuál es la humedad óptima a la que debo compactar. Ahora, cuál es la humedad óptima que debo utilizar para compactar. Ahora, en el caso de la densidad en campo, ¿cómo se mide? El cono de arena. El cono de arena. Ok, ¿cómo es eso del cono de arena? No me acuerdo bien cómo era el método, pero sé que se usaba en campo para medir densidad. Ok. Sí, el cono de arena es que yo hago en campo un orificio cónico y lo relleno con arena sílice, una arena típica para eso, y el volumen que saco de material del sitio, de ese cono, lo peso húmedo, después lo meto al horno hasta que seque, le saco la humedad y lo peso seco. La diferencia entre peso húmedo y peso seco es el agua, es la humedad. Entonces me faltaría saber cuál es el volumen. Entonces, como es muy complicado medir un volumen que hice ahí en el terreno
sé que es un cono, pero me complico para medir ese volumen, porque hago que relleno con arena ese volumen y luego esa arena la meto en un tubo de ensayo y ahí la cubico. Son tantos centímetros cúbicos o tantos decímetros cúbicos, me da el volumen. Entonces ya tengo el peso del material húmedo, el peso del material seco y el volumen. Por lo tanto tengo la densidad, el volumen, tengo la densidad húmeda y la densidad seca. Y tengo también el material, la cantidad de humedad, el porcentaje de humedad. Entonces eso es el cono de arena, pero eso es lento. Imagínense ustedes están haciendo una autopista, están haciendo una carretera, van a hacer o un terraceo y quieren hacer un ensayo cada 100 metros cuadrados. Y hay 10.000 metros cuadrados, son 100 ensayos, entonces es complicado hacer 100 huequitos ahí, pues meterle arena, medir la arena. Entonces eso ahora se usa el densímetro nuclear. ¿Lo conocen? Había uno en el decanato, pero creo que hace tiempo que se dañó. Pero el densímetro nuclear, voy a ver si lo puedo bajar por aquí y mostrarlo. Esperen un momentito. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Ok, ahí lo tenemos. Momento. Ok, ¿cómo funciona este equipo? Lo siguen viendo, ¿no? Sí. ¿Ah? Ok, este equipo, fíjense ustedes que tiene ahí un teclado, tiene una pantallita ahí arriba. Entonces yo en ese teclado, yo introduzco los valores del Proctor modificado, que es 2.850 kilos por metro cúbico, la densidad óptima.
y pongo también la densidad, el porcentaje de humedad, perdón, la densidad máxima, eh, 2850. Y pongo también el valor del Proctor, el valor de la humedad, porcentaje de humedad, digamos 11% de la humedad. Entonces ya él tiene allí registrados los valores del Proctor, humedad óptima y densidad máxima seca. Entonces yo traslado el equipo al lugar. Ustedes ven una barra que sobresale allí, ¿ok? Esa barra se introduce en el terreno, se baja y se le da un golpe allí para que entre en el terreno 15, 20, dependiendo de la capa de suelo que queremos chequear, bajamos esa barra que penetra el terreno hasta la profundidad deseada. Y allí vamos a chequear la compactación. Entonces, le damos al enter, digamos en este caso, para que el equipo comience a hacer su trabajo. Él emite unas ondas radioactivas en todas las direcciones, y dependiendo de la velocidad con que esas ondas regresan otra vez al sensor, que es esa barra, él va a convertir esa velocidad en una relación, hace una relación de velocidad de la onda, de regreso de la onda con la densidad del terreno. Y de la humedad también la mide directamente. Entonces, bueno, cuando él hace ese trabajo, a los pocos segundos aparece allí y dice cuál es la humedad, cuál es la densidad y cuál es el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad, el porcentaje de compactación. 95%, estamos bien. 90%, le falta compactación. Entonces, esto es muy rápido. Si yo quiero hacer esto cada 100 metros cuadrados, bueno, identifico diferentes puntos, los 100 puntos, lo puedo hacer en un día. ¿Ok? Porque, o con todo equipo, imagínense ustedes, medio día. Así que este es el densímetro nuclear. Los japoneses, que son más adelantados en esto, tienen un robot que solito él va caminando por el terreno y va haciendo diferentes mediciones de densidad de campo. Así que, bueno, dejo de compartir aquí. Cierro esto y aquí estamos. Bien, entonces la compactación también tiene que ver con físicamente, digamos, con el espesor de la capa. ¿Okay? No se recomiendan espesores de más de 20 centímetros en cada capa. Y también tiene que ver con el número de pases del equipo, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que pasar la pata de cabra? 4 pases, 6 pases, 8 pases. Quiere decir, cuántas veces se le pasa por encima a un mismo terreno, a una misma área del terreno. Entonces, el número de pases y espesor de capa, humedad, ¿okay? Son los 3 aspectos que van a considerarse principalmente para que logremos la humedad, logremos la densidad requerida. Bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy con el tema del movimiento de tierra. Gabriela le va a enviar los archivos, incluido el del densímetro nuclear, y faltaría algo sobre el material que le estoy diciendo de compactación de relleno. Tenemos por ahí un examen, pero yo creo que nos falta todavía un tema, que son las cantidades de obra. ¿Okay? Cantidad de obra vamos a hacerlo en 2 clases. Vamos a hacer la clase del próximo jueves, y eventualmente el viernes repetimos, o puede ser el sábado, nos pondremos de acuerdo, hacemos un tallercito de cantidad de material para que ustedes vean esto bien claro y lo puedan también resolver en el examen. Creo que el examen está para dentro de 2 semanas.
Entonces, el otro jueves, estamos aquí, estamos a 2, sería 16. ¿Será que nos vemos el 16 en el decanato? Ya sería la forma de cumplir con el programa. Nos Profe, ¿cómo faltan podemos hacer lo que están fuera del país? los que están fuera del país, ya tendrán que hacerlo de forma virtual. ¿Quiénes están fuera del país? De los que están acá, ¿quiénes están fuera del país? Emily, ok, sí, está bien. No está fuera del país, pero casi. Y Douglas. Igual yo, profe. ¿Está en dónde, Douglas? Ahorita estoy en Barquisimeto, pero tengo un viaje planeado al exterior antes de esa fecha. Mm, Bueno, entonces quedamos así y nos vemos el próximo jueves. ¿De acuerdo? Profe, feliz día. Feliz día. Hasta luego, profesor. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Gracias, Gabriela. Feliz día. Feliz día para todos.